Buenas noches, el día de hoy vamos a diseñar un circuito secuencial el cual nos permite generar una secuencia de un número de cédula, para lo cual vamos a trabajar con los flip-flops JK. En este, como podemos ver, tenemos nuestra secuencia de números, la cual nos va a permitir trabajar, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tenemos 17, 16, 95, 60, 06. Podemos ver que los números que se repiten los hemos anulado, ya que estos no nos permitirían crear nuestra secuencia, ¿no? Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, si tuviéramos 1, 7, 1, lo que va a hacer es generar un bucle en este sector y no va a avanzar el circuito. Entonces, para lo cual solo vamos a utilizar los números que no se repitan. Listo. Una vez que anulemos los que están repetidos, estos vamos a hacer nuestro ciclo. Una vez como vamos a poder hacer nuestro ciclo es de la siguiente manera. Vamos a ver que va a partir de 1, va a llegar a 7, luego a 6, a 9, a 5, a 0 y se va a repetir el bucle las veces que sea. Luego vamos a utilizar la tabla con la que vamos a trabajar para el diseño del circuito. Como podemos ver, aquí es lo siguiente. Nuestro número mayor es 9, ¿no? Entonces, para generar 9 necesitamos 4 bits, ya que su número en binario es 10, 0, 1. Entonces, para eso necesitamos 4 bits. Entonces, lo que vamos a tener en la siguiente tabla es el estado actual, el estado futuro y lo que son los 3 flip-flops. Aquí también adicionalmente tenemos lo que es la tabla de estados del flip-flop JK, la cual nos va a permitir conmutar y tener las entradas de los flip-flops. Entonces, como podemos ver aquí que dice que tenemos un estado QN, luego tenemos QN más 1 y sus salidas que es J y K. Entonces, ¿qué nos representa nuestro estado actual y nuestro estado futuro de cada flip-flop? Entonces, aquí podemos ver que hemos dividido lo que es en columnas lo que representa cada bit. Y vamos a trabajar con el bit A, B, C, D en el estado actual y en el futuro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la primera casilla vamos a poner en forma vertical nuestra secuencia de números. Luego la vamos a representar esta secuencia de números en su combinación binaria, ¿no? De cada uno. Y en el estado futuro, como dice que es QN más 1, lo que vamos a hacer es avanzar una casilla al futuro. Entonces, es decir, por ejemplo, aquí como podemos ver en la casilla 1 tenemos nuestro número 1 que es en binario. Pero en el estado futuro, en la casilla de 1, lo que vamos a hacer es avanzar un estado, como es aquí, por ejemplo. En 1 tenemos 7, que está representado en 0, 1, 1. Y así vamos a avanzar hacia abajo un estado en toda la tabla. Una vez que hagamos esto, lo que vamos a hacer es trabajar con la tabla de estados del flip-flop. Entonces como les dije, vamos a trabajar por columnas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como podemos ver, en nuestro estado actual tenía yo 0 y luego avancé a 0. Lo que vamos a ver es la tabla del flip-flop JK, qué valor nos da para J y para K. Entonces, que dice que cuando yo tengo 0 y 0 es igual a 0x. Entonces, lo que yo tengo que anotar es 0 en J y x en K. De igual manera, en 7 vemos que de 0 va a 0 y anotamos 0x. En 6 vemos que va de 0 a 1, entonces vemos nuestra combinación de 0 a 1 es 1x y anotamos 1 en J y x en K. Vamos a 9 y dice que es de 1 a 0 y lo que vemos es 1 a 0 es x1, anotamos x en J y 1 en K. Luego en 5 dice que tenemos 0 y va a 0, se mantiene como 0x y en 0 va de 0 a 0 y anotamos 0x. El mismo procedimiento lo vamos a realizar con las siguientes columnas para cada flip-flop. Una vez que tengamos esta tabla, lo que vamos a hacer es utilizar el famoso método de mapas de Karnaugh para realizar la simplificación de la función.
Para ello lo que vamos a utilizar es la fórmula que es 2 a la n para poder realizar nuestras casillas de cuántos para poder simplificar, ¿no? Entonces, para darle el número de casillas que vamos a necesitar, lo que vamos a hacer es de 2 a la n. Entonces, en este caso tenemos 4 bits y lo que vamos a hacer es 2 por 4 nos va a dar a 16. Y luego vamos a generar nuestros mapas de Karnaugh. Listo. Una vez con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Tenemos nuestros mapas de Karnaugh, para lo cual vamos a necesitar un mapa de Karnaugh para la entrada J y para la entrada K. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como podemos ver, aquí hemos dado nuestras variables, lo que es a y b lo hemos puesto aquí y a c y d las hemos representado acá. Como ustedes muy bien saben, tenemos que representar de la siguiente manera la secuencia, y lo que vamos a hacer es copiar los valores de cada columna en cada tabla que le pertenezca, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de la tabla A y es de JA, entonces JA vamos a copiar acá en cada representación binaria. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, que nos dice que adicionalmente aquí vemos que tenemos las X en rojas. Estas X están representando los valores que no interactúan en la secuencia, ¿no? Es decir, que estas no van a afectar a la secuencia que se va a utilizar. Entonces, como por ejemplo nosotros tenemos 4 bits, entonces su máxima combinación es una tabla hexadecimal que sería de 0 a 15. Entonces, estos números que están representados con las X en rojos no vamos a utilizar, como son el 10, el 4, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿no? Que no van a ser utilizados, pero sin embargo van a servir para simplificar la función. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar en cada casilla que pertenezca, vamos a copiar los números. Por ejemplo, dice que en la casilla de 1, que sería C, vamos a utilizar una sola tabla, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, dice que 1 en binario es 0, 0, 0, 1, y buscamos aquí donde nos da esa combinación, que sería 0, 0, 0, 1, y anotamos el 0. Luego nos vamos a 7, que dice que es 0, 1, 1, 1, y buscamos donde nos da esa combinación, 0, 1, 1, 1, y anotamos el 0. Luego nos vamos a 6, que es 0, 1, 1, 0, y buscamos la combinación 0, 1, 1, 0, y anotamos el valor que es de J, que es 1. Luego avanzamos a 9, que es 0, es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, y anotamos la X. Luego avanzamos a 5, que es 0, 1, 0, 1, y anotamos el valor que es 0, que sería 0, 0, 0, 1, 0, 1, y ponemos el 0. Luego nos vamos a 0, que dice que es igual a 0. Y una vez que tengamos la representación de todos los números, lo que vamos a hacer es de la misma manera pasar los mismos estados así de columnas en cada tabla. Ahora vemos la tabla de Q. Dice que por ejemplo aquí en todo va a valer X, y lo que vamos a copiar es las X totalmente en este sector, y vemos que solo en 9 es 1, y anotamos ese número aquí. Listo. Hacemos el mismo proceso para todas las funciones de cada columna. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es el método de simplificar por mapas de Karnaugh, lo cual nos dice que asimismo podemos agrupar grupos de forma solo horizontal y vertical. Y lo que va a tener es una condición, a su vez, que va a ser solo 2 a la n. Es decir, que puede agruparse de 1, luego de 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que nuestra única agrupación sería en vertical. Entonces sería de X, y esto vamos a agrupar solo donde encontremos los unos. Entonces aquí, como hemos hecho, podemos ver que tenemos
X, y aquí está nuestro 1, y lo que vamos a hacer es todo esto un solo grupo. Y para simplificar la función, lo que vamos a ver es que, ¿qué nos dice mapas de Karnaugh? Nos dice que cuando cambie de una casilla a otro el estado, la variable se anula. Y cuando mantiene su estado, la variable la volvemos a copiar. Pero si es que se encuentra en casillas de 0, estas van a ser como casillas estas variables van a salir como complementos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? Como podemos ver, aquí tenemos A. El bit A lo que va a hacer es de 0 se va a pasar a 0, luego va a pasar a 1. Aquí vemos que ya cambia de 0 a 1, cambió de estado, entonces lo que va a hacer es anularse. Vamos a B, lo que dice es igual, que dice que aquí es igual de 0 a 1 y también se anuló. Entonces esta A y B se han anulado y lo que nos queda es C y D, ver cómo se comporta. Como podemos ver, aquí estos no cambian de estado, porque ya que tenemos solo en la misma casilla, hacia abajo no van a poder cambiar, sino estos se moverían de sector así, y estos se mueven en forma vertical y estos en horizontal. Entonces, como podemos ver, aquí lo que tenemos es C, que entra como 1, entonces copiamos C, y vemos que D entra como 0, lo cual dijimos que salía como complemento. Una vez que hemos agrupado aquí, ya tenemos nuestra simplificación 1 en JA. Luego vamos acá A, y aquí podemos ver que hemos podido hacer una agrupación total, lo cual va a valer 1. Y esta tabla, si podemos ver, por ejemplo, esta se asemeja a. ¿Por qué razón decimos que se asemeja a? Entonces vamos a ver, verán. Por ejemplo, las de X pueden ser consideradas como ceros. Aquí 0, 0, 0, 1, 0, 0, y vemos que la columna de A se parece a esa, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y vemos que esa va a ser salida A. Listo. También en la siguiente, en JB, lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Una vez que hayamos copiado todos los valores de la columna JB, lo que vamos a hacer es la agrupación. Aquí podemos ver la siguiente agrupación que hemos hecho, y hemos hecho así. Como dijimos que podíamos agrupar solo de 2 a la n, aquí hemos podido sacar un grupo de 8. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, podemos ver igual que se anulan A y B. ¿Por qué se anulan? Ya que estos cambian de estado, como se movían verticalmente, cambiaron de estados y se anularon. Y ahora sí podemos ver que aquí también estas pueden cambiar de estado. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que es C y D. Entonces vemos que C pasa a la siguiente casilla y se anula, cambia de estado, se anula, y vemos que D entra como 1 y sale como 1, y entonces solo se le copia la D. Listo. De igual manera hacemos acá. Aquí también hemos agrupado de la siguiente manera, y vemos que asimismo aquí A y B se han anulado, y lo que vemos es que C entra, aquí vemos que entra C como 0 y sale como 0, y la copiamos como C negado o complemento. Listo. Y vemos que acá igual, asimismo A y B se anulan, pero asimismo vemos que C y D, C entra como 1, lo cual copiamos que es C, y D entra con complemento y la copiamos acá. Luego vemos igual de la siguiente manera. Aquí vemos que solo hemos podido hacer un solo grupo de 2. ¿Por qué razón? Ya que el 0 de aquí no nos permite agrupar, el 0 para acá no nos permite, y esto tampoco. Entonces hemos visto la simplificación. Entonces aquí, por ejemplo, A y B no se han anulado y entran como ceros, y los copiamos, porque es como sabíamos que cuando cambiaban de estado era hacia abajo, entonces las copiamos. Esta solo era eso de forma horizontal. Y vemos que asimismo C entra como 0 y sale como 0 y se anula, y entonces solo copiamos D. De igual manera acá vemos que se repite el mismo ciclo de la tabla de arriba, y copiamos C y D complemento,
Luego vemos aquí que esto representa a 1. Esta no se asemeja a ninguna tabla de las de acá, por lo cual esta va a ser representado como un 1 o como un voltaje en alto. Luego tenemos nuestra salida de KD de la siguiente manera. Igual vemos que esta casilla hemos podido agrupar de la siguiente manera, de igual 8, y vemos que asimismo A y B van a poder conmutar, ya que por ejemplo aquí se anulan las variables horizontales. ¿Por qué razón? Porque entra C como 0, sale como 0 y luego pasa a 1 y se anula. Luego D entra como 0, pasa como 1 y se anula. Entonces aquí vemos igual, A entra como 0 y sale como 1, cambia de estado y se anula. Y luego vemos que B entra como 1 y sale como 1 y copiamos B. Y eso es nuestra simplificación de lo que es los mapas de Karnaugh. Una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: el diseño y el montaje del circuito en un simulador, o lo podemos hacer a mano también. Y para lo que vamos a realizar es utilizar el circuito en la web. Como podemos ver, aquí ya hemos montado lo que es nuestro circuito en la web, y lo que vamos a hacer es simular. Aquí podemos ver, por ejemplo, que primeramente tenemos lo que es el pulso del reloj, lo cual hemos hecho de trabajar con el circuito integrado, el NE555, y lo que hemos hecho es montar el siguiente de la siguiente manera. Vemos que aquí tenemos el pin 4 y el 8 van a ir conectados a voltaje, una fuente de voltaje de forma directa, puenteados, en este caso podrían ir puenteados. Luego vemos que el pin 7 para llegar acá necesita una resistencia y va a voltaje, la cual hemos montado una resistencia de 1 K. Luego aquí podemos ver lo que tenemos desde el potenciómetro, que se va del punto 7 y comparte con tierra. Aquí vemos que por ejemplo el punto 6 y el 2 van puenteados y llegan a este punto que va a tierra. Aquí tenemos un capacitor de 100 microfaradios. Vemos que el pin 1 va a tierra y el pin 5 no lo utilizamos. El pin 3 va a ser también considerado lo que es la salida de reloj, la cual vamos a utilizarla. Y aquí está nuestra salida de reloj, la cual va a ser utilizada en nuestros flip-flops. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es el montaje del circuito de la siguiente manera. El pulso de reloj vemos que se comparte para todos, es el mismo pulso de reloj, y lo vamos a entrar así a cada pulso de forma de serie. Listo, el pulso de reloj, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es montar nuestras entradas. Decía que para la entrada de J del flip-flop A, lo que teníamos era la multiplicación con una compuerta AND, la cual nos permite multiplicar de negado o complemento más C normal. Listo, y mandamos a J. Luego decía que la entrada en KA era la salida Q, y le hacemos el montaje aquí. Luego tenemos en el flip-flop B, veíamos que para J teníamos la entrada de una C, de una D, y ponemos, listo, mandamos de la salida del flip-flop D y lo montamos acá, listo. Luego también decía que en KB tenemos la suma de C negado más C por D, la cual necesitamos, como vemos ya hicimos de esta operación, solo simplemente tomamos un punto de aquí y acá, y luego absorbemos C negado hacia acá. Para el flip-flop C, lo que dice que necesitábamos era A negado, B negado por D negado, la cual hemos utilizado dos compuertas AND para generar una multiplicación en cascada, y lo que hemos hecho generar es A negado por B negado es igual a A negado por B negado. Luego multiplicamos por D y nos da A negado, B negado por D, y mandamos a esto.
Luego decía que en KC necesitábamos nuevamente C de negado, lo cual igual puenteamos y mandamos acá. Y luego decía que en el flip-flop 4 lo que necesitábamos era un voltaje, el cual en J hemos mandado a voltaje a 12 voltios acá. Y la entrada de K decía que era B, la cual hemos tomado de la salida de flip-flop B y la hemos mandado acá. Una vez que tenemos eso, acá tenemos nuestras salidas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar al decodificador y lo vamos a mandar a un display. Y ya tenemos montado nuestro circuito. Y lo que vamos a hacer es simular. Ahora estamos simulando. Podemos ver aquí podemos variar la velocidad del tiempo que se demora, bajando la cantidad del potenciómetro. Y lo que podemos ver es aumentamos o a su vez disminuimos la velocidad. Entonces, y podemos ver nuestra secuencia. Listo, vamos a ver nuestra secuencia, cómo funciona. Y vamos a comenzar de nuevo aquí nuestra simulación. Dice que comienza en 1, va a 7, luego a 6, a 9, a 5, a 0, luego regresa a 1, a 7, a 6, a 9, a 5 y a 0. Y hemos hecho el circuito. Espero que... Bueno, eso sería todo y espero que me hayan entendido. Y muchas gracias. Posteriormente vamos a armar el circuito en lo que es un protoboard y les vamos a mostrar cómo funciona. Muchas gracias.